Esto es una metáfora visual de lo contento que estaba ese día. Y ahora un poco de ASMR antes de empezar. No sé si se dice, no sé si se dice ASMR, pero esa cosa cuando hacen ruiditos y uno lo escucha y dice, ay, qué lindo. Oh, sí. Olis, ¿cómo están? Les cuento, ¿se acuerdan de que les dije que me iba a cortar el pelo? Bueno, me corté el pelo yo mismo, me mandé cualquiera. Así que aquí estoy, presente con todas mis inseguridades de siempre. Y ahora me decís, Agustín, ¿por qué siempre estás hablando de tus inseguridades? Les digo, ¿por qué? Porque me llegan mensajes, muchos mensajes a Instagram que me dicen, Agustín, te admiro porque sos re seguro y sos re libre. Y yo tipo, no, tipo, estoy lleno de inseguridades. Y me siento prisionero de... Y me siento prisionero de mis inseguridades muchas veces. Hay días que me siento seguro, hay días que me quiero y me acepto, pero hay días que básicamente me recontra odio. Hoy no me odio, pero me siento muy inseguro. O sea, como... Ay, sos la propia, gracias. La heladera, voy a apagarlo. Básicamente mi heladera está rota y hace como ruidos de guerra cada tanto. No, que nada, que me siento inseguro delante de la cámara ahora mismo, pero igual quiero hacer este video porque nada, quiero hacer este video. ¿Por qué? Motivos por los cuales voy a hacer este video. ¿Cómo salir del closet? Bien, hay dos motivos en realidad. Uno es que tristemente, todavía hay mucha gente que está siendo agredida violentamente, verbalmente y físicamente por nada, por no ser heterosexual, personas que les pegan en la calle o personas que le gritan cosas en la calle y personas que viven situaciones de violencia que no deberían existir. No puedo creer que estemos en 2020 y siguen existiendo, pero sí, siguen existiendo. Así que considero importante hablar de estos temas. Es verdad que hemos avanzado un montón, es verdad que por suerte cada vez hay un poco más de igualdad, pero aún queda mucho camino por recorrer y queda mucha lucha por luchar. Así que creo que es bueno hablar de estos temas públicamente como algo normal. Y motivo 2 es que quiero que el mensaje que quede detrás de esto es que básicamente yo sé que esto está retrillado y nada, pero básicamente que el amor es lo más importante. O sea, el amor y el respeto es muy importante. Y sé que esto está retrillado, pero es verdad. O sea, quiero que quede eso, un mensaje de amor y respeto. Bueno, bien, les voy a contar la historia de cómo salí del closet. Creo que la historia va a pasar como re tranqui, pero luego le voy a poner como especias y condimentos y va a ser más emocionante. Pero ya te recomiendo que hagas una taza de té, algo para comer, porque ya veo que esto va para larga. Bien, tengo que pensar en mi infancia. El tipo siempre empezaba las storytelling, viste, con su infancia. No es que es verdad, en las infancias hay mucha cosa para investigar y para reflexionar y nada, analizar. Bien, creo que una pregunta muy normal que muchas veces mucha gente me ha hecho, me dice, Agustín, ¿cuándo te diste cuenta que nada, que no te gustaban las mujeres y que te gustaban los hombres? Y la respuesta es, siempre me di cuenta. O sea, es como que desde que tengo conciencia de que existo como ser humano, siempre lo supe. O sea, claro, cuando uno es niño, un niño chiquito tipo 5 años, uno no sabe nada de la vida, pero claro, yo reflexiono de grande y claro, ya de niño me daba cuenta. Porque, por ejemplo, a mí cuando era un niño, de los 5 años para arriba, siempre me dieron curiosidad los hombres, y siempre como que, o sea, los hombres como figura masculina, y las mujeres nunca me generaron nada. O sea, como que las mujeres eran como, para mí, como nada, como amigas, y me generaban mucho cariño y amor, pero nunca me generaban como otro tipo de curiosidad, ¿entiendes? Pero para mí los hombres eran como, wow, los hombres, eran como los hombres, o sea, era como no sé, o sea, yo sentía como una atracción hacia los hombres, siempre la sentí. Por ejemplo, en la escuela, o sea, yo en la escuela tuve un maestro, y mi maestro yo lo veía re lindo, y yo decía, ay, mi maestro, qué lindo que es mi maestro, y era como, ay, mi maestro, y, no sé, perdón, Manto, si estás escuchando esto, pero espero que no. Pero sí, ¿entienden? Y nunca me pasó eso con una maestra, por más linda que fuera la maestra. A mí, como, no sé, mi platónico de cuando era un niño era mi maestro, que yo decía, ay, qué lindo mi maestro. Pero era como un amor también de admiración, que decía, qué lindo mi maestro, qué lindo mi maestro. Luego me di cuenta que no, que en realidad que el maestro, nada, me gustaba el maestro, entre comillas. Entre muchas comillas. Pero les cuento más. Ya saben que yo fui a una iglesia mormona por muchos años. Un día les hago una historia, porque es una historia súper larga. Pero la cuestión es que
en la iglesia mormona lo que te dicen como que una de las cosas más lindas que uno puede tener es una familia. Y yo obvio que aspiraba a tener una familia, pero miren el viaje mío de mi infancia. Yo cuando era un niño, mi sueño, miren ya el pibe de niño, ya estaba con este viaje. Mi sueño era, cuando era un niño, era ser grande, estudiar mucho y tener una profesión. No sé si... ¿Qué diría mi yo del pasado? En fin, tener eso, conocer a un hombre, enamorarme de ese hombre, que nada, enamorarnos, casarnos. O sea, yo ya de niño yo me estaba reproyectando, tipo casamiento, nada. Me quería casar con un hombre y quería adoptar niñes. O sea, yo ya de chiquito mi sueño era tener una familia donde iba a conocer un hermoso hombre y nos íbamos a enamorar y super casar. Y queríamos adoptar niñes. O sea, yo ya de niño sabía que no podía tener hijos. Y porque biológicamente no íbamos a poder, pero sí podíamos dar nuestro amor y apoyar a niñas que podíamos adoptar. O sea, mi sueño era adoptar y dar todo mi amor y todo lo que podía a niñas. O sea, y yo ya de niño soñaba eso, ¿entienden? O sea, claro. Qué loco, ¿no? Porque claro, yo cuando me decían, tenés que tener una familia, yo en mi imaginario no me imaginaba yo y una mujer, me imaginaba un hombre y yo, ¿entienden? O sea, ya la tenía re clara, nunca en mi vida se me cruzó casarme con una mujer, jamás en mi vida se me cruzó casarme con una mujer, o sea, nunca nadie me hizo dudar de eso hasta ahora, o sea, bien. Pero ¿qué pasa? Esto también, ¿viste? ¿Vieron? ¿Acaso eso es otro motivo de por qué cuento este video? Yo no soy psicólogo y yo no sé qué onda la mente qué onda la mente de los niños y niñas. Yo no sé eso porque no soy psicólogo. Sí puedo hablar de mi perspectiva de niño, o sea, lo que yo recuerdo de niño que la tenía re clara, o sea, que hay gente que te dice, porque es muy chiquito y no se puede dar cuenta. Vos, Ñeri, yo era chiquitito y la tenía re clara, o sea, ¿qué pasó? Cuando uno va creciendo de niños y descubre que le gustan los hombres, yo en ese momento no sabía cómo llamar eso. Simplemente sabía que me gustaban los hombres. Pero claro, uno va creciendo, yo al menos fui creciendo en un entorno, en la escuela, en la sociedad. Por suerte mi familia siempre fue muy abierta en la cabeza. Pero siempre crecí como escuchando de que si vos sos hombre y te gustan los hombres, está mal. Paréntesis. Todo este video está cruzado obviamente por mi experiencia como hombre que le gustan los hombres. ¿Tá? O sea, yo no puedo hablar por otros tipos de orientaciones, otro tipo de identidades. Hablo por mi identidad y por mi experiencia. ¿Tá? Vuelvo. Y claro, uno va creciendo en una sociedad en donde si soy hombre y me gustan los hombres, está muy mal. ¿Entienden? Entonces, claro, yo de niño pensaba, oh rayos, o sea, yo soy hombre y me gustan los hombres. Y la sociedad está llena de insultos hacia estos hombres. Hay muchos insultos homofóbicos y hay mucho odio hacia los hombres que les gustan los hombres. Por ende, yo sé que no estoy mal, yo sé que lo mío está en mi corazón, pero hay gente que no lo entiende. Hay gente que onda, vos, esto me puede generar muchos problemas. O sea, me di cuenta que tenía un gran secreto que nadie podía saber. Porque si la gente sabía que a ese niño le gustaban los hombres, iba a traerme problemas en la escuela, problemas en mi familia, problemas en la calle. Y por ende yo de niño sentía que tenía un secreto terrible, que para mí en realidad era algo bueno, pero para la gente era algo muy malo. Y como era algo muy malo, yo no podía contarlo. Y no lo contaba. Y eso me generaba una angustia. Vos, me van a llorar, pero pará. Es muy viaje porque muchos recuerdos que tengo de mi infancia son de angustia vinculados a esto. Yo crecí una infancia llena de angustia y dolor porque tenía un gran secreto que nadie podía saber, porque si alguien lo sabía iban a haber problemas, ¿entienden? Y yo realmente me hubiese gustado decir desde niño, mamá, ¿sabes qué? Me gustan los hombres, o me gustan, sí, y... ¿entienden? Y no pude decirlo, porque estaba mal, entre comillas, todo el mundo me decía que estaba mal. Y era como que toda mi infancia era un esfuerzo constante y mucho gasto de energía constante intentando ocultar esto. Era como que yo, por ejemplo, les pongo ejemplos puntuales. Yo de niño me encantaba jugar con las niñas, o sea, yo en los recreos, los recuerdos más lindos que tengo son de jugar con niñas, de conversar con niñas. Yo era súper feliz con las niñas, ¿entienden? Sin embargo, yo sabía que no podía pasar mucho tiempo con las niñas, porque si pasaba mucho tiempo con las niñas, me iban a decir cosas como homofóbicas, ¿entienden? Yo ya de niño mis compañeros me sacaron la foto y hablaban a mis espaldas o enfrente mío sobre mi posible, preferencia distinta, sobre mi no heterosexualidad, y me jodían con eso un montón.
Y claro, yo de niño me censuraba un montón. Porque decía yo, si paso mucho tiempo jugando con las niñas, se van a dar cuenta, entonces no puedo hacerlo. Por ende yo me limitaba. O sea, como que me forzaba a jugar con los varones o a estar con los varones para disimular, ¿entienden? O sea, ya de niño tenía que disimular cosas para que la sociedad no se espante y para no recibir odio de afuera. Eso ya para mí era un estrés constante. O sea, qué bajón, bo. Y saben que otra cosa que me generaba mucho dolor en mi infancia era de que yo soñaba con casarme de grande con un hombre y adoptar. Y tenía gente que alrededor que escuchaba, que decía, nada, pero esa gente está enferma, esa gente está mal, esa gente no sé cuándo, tipo, que se mueran todos. Y claro, yo como niño escuchaba y decía, ay Dios, yo no hice nada malo, tipo, nací así, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanto odio? Un bajón. O sea, una infancia ocultándome, censurándome, aunque yo ya sabía lo que yo quería y lo que a mí me gustaba, lo tenía que ocultar porque la sociedad me decía que estaba mal, ¿entienden? Y por ejemplo, yo iba a la iglesia y la iglesia a mí me decían que Dios era amor, ¿entienden? Y yo creía que Dios era amor, sin embargo, en la iglesia te decían que yo no me podía casar con un hombre. Yo decía, pero pará, ¿por qué no me puedo casar con un hombre si Dios es amor? O sea, yo sé que Dios me ama y yo amo a Dios y yo sé que Dios está todo bien con que nada, con que ame un hombre, porque Dios sabe que mi corazón es sincero y no hay odio acá, no tiene nada de malo que yo ame a un hombre, ¿entienden? Yo tenía estos viajes cuando era un niño, o sea, un niño, toda mi niñez, estos viajes constantes. Y siempre eso, como ese miedo que viví, es como que uno cuando descubre que no es heterosexual, es como que esto le pasa a muchas personas que no son heterosexuales. Siente que tiene una mochila que carga con un secreto que nadie puede descubrir y esa mochila realmente te genera una angustia y un malestar mental constante. Porque aparte muchas veces estás como, yo al menos estaba como en estado de alerta porque no quería que nadie descubriera mi secreto. Y cuando alguien insinuaba o nada, lo que yo podía hacer, a mí me generaba mucho malestar porque era, bueno, rayos, están a punto de descubrir, pero no quiero que me descubran. O sea, una vez hace mucho tiempo, no quiero decir exactamente qué decía, pero leí un artículo sobre cómo las personas no heterosexuales, o sea, otro tipo de identidades, cuando son grandes tienen mucho más tendencia por ejemplo, a enfermedades como la depresión, por todo esto, por todo este estrés que tienen desde la infancia. Sumado a otras cosas, ¿no? Como que obviamente a todo el mundo nos joden y nos hacen bromas pesadas por nuestra apariencia, porque a mí también me hacían bromas por mi apariencia, porque me gustaba estudiar, porque era raro en muchas cosas, pero sumado a eso, vivís con este miedo de que te descubran, vivís ocultando algo que sos, que aparte es algo muy fuerte, porque, a ver, una cosa es que a mí me jodían mucho por mis orejas, ¿no? Una cosa es que te jodan por tus orejas, y otra cosa es que tu punto débil sea a quien amás. O sea, están metiéndose con quien vos amás, estás metiéndose con tus sueños de formar una familia grande con un esposo, ¿entienden? Es como algo muy fuerte, algo muy grande, o sea. En fin. Tenía que hablar sobre este capítulo de la infancia porque nada, así les cuento que desde chico la tengo clara y desde chico tuve como estos conflictos. Vieron como, no, yo sé que soy esto, pero lo quiero contar, pero no puedo y era todo un lío enorme. Corto y seguimos. Resulta que cuando entré al liceo, acá en Uruguay a la secundaria le decimos liceo en general, en primero de liceo yo ya estaba como muy angustiado porque yo ya tenía como muy claro lo que era y el no poder contarlo me generaba una angustia total. O sea, yo pasaba triste y angustiado y enojado con la vida porque decía, ¿por qué corno me tocó esto? ¿Por qué no puedo contarlo? ¿Por qué está tan mal? O sea, si no tiene nada de malo, ¿por qué la sociedad no acepta esto? ¿Por qué hay tantos problemas? Yo me acuerdo que yo tenía terror de contar a mis padres y que mis padres me dijeran no te quiero más, ya no sos más mi hijo, tenía terror. Aunque mis padres son, mi padre y mi madre son puro amor y siempre fueron el mejor papá y la mejor mamá del mundo, yo igual aún así tenía miedo porque nada, la sociedad me mostraba como que había mucho odio respecto a esto. En fin, recuerdo que esto fue muy viaje, porque en primero de liceo yo tenía como muchos problemas en las clases porque nada, yo pasaba medio mal y los profesores me preguntaban si me pasaba algo, yo decía que no, y obviamente que sí me pasaba algo. Hasta que un día, luego de muchos meses, casi a fin de año,
muchas gracias, Lucía. Lucía era mi profesora de historia. Gracias, Lucía, la verdad. Sos tremenda docente. Un día, después de clases, Lucía me dice, Galeano, Galeano, ¿qué te pasa? Por favor, contame, ¿qué te pasa? O sea, luego de que veníamos de muchos meses, de que intentaban que yo les cuente y yo no me animaba a contarles todo esto que venía cargando, le digo, o sea, me pongo a llorar, tipo un mar, lloré, 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 lloré. Y le digo, ay, qué este momento. Le digo, no, lo que pasa es que le digo, soy homosexual, tipo, y tengo miedo de decirle a mi mamá lo que soy, y tengo miedo que ella no me quiera nunca más. Y lloré, y lloré, y ella me dijo, ay, mi santo, me dice, y me abrazó, y me dice, nada, que los padres siempre, porque ella era madre, me dice, los padres siempre vamos a amar a nuestros hijos. Vos quedate tranquilo, que todo está bien, y que no tiene nada de malo lo que vos sos. O sea, por primera vez le cuento a alguien lo que yo era, y ella me dijo, con todo su corazón, me dijo, todo va a estar bien, tu papá y tu mamá te van a aceptar como sos, vas a ver, y lo que vos sos no tiene nada de malo, es normal, quédate tranquilo, está todo bien. Y yo ahí sentí paz, vos, por primera vez en mi vida, porque esto fue una constante en mi vida, que yo sentía esa mochila sobre mí, horrible, que me generaba un malestar mental horrible. Yo sentí como una especie de libertad, una especie como de que me sacaron como una cadena, una especie como de que me liberé de algo. O sea, sentí paz dentro de mí y dije, wow, gracias, gracias que pude contar esto. O sea, fue increíble. Y ahí fue la primera vez que lo conté, pero ojo, porque este video es sobre cómo mi familia se enteró. Porque todo esto es la intro, todo esto es la intro, bien. Bien, pasó el tiempo, eso me ayudó un montón, me liberé un montón y yo cada vez la tenía más clara, cada vez la tenía más clara. Y claro, en la adolescencia uno se comienza como a enamorar, ¿no? Como comienza a sentir amor y ay Dios, pero yo no podía enamorarme porque, nada, era un secreto, todo era un secreto. Y yo vivo en un pueblo chico, en mi liceo era chico, había pocas personas, y yo estaba seguro que era el único no heterosexual de mi generación. Había otro, pero estaba como muy, muy reprimido, extremadamente reprimido, al punto que era homofóbico. Ay, perdón, tengo un moquillo de verano. Al punto que era homofóbico. O sea, yo sabía que era, es como los que somos no heterosexuales, tenemos un radar que detectamos. Y yo sabía que él era, pero era tan reprimido que era homofóbico, ¿saben? Luego con los años, la vida me confirmó que yo tenía razón. Todo bien con esa persona, hoy me cae muy bien. En fin, la cuestión es que, ay, perdón, estoy parado en un pie, estoy haciendo equilibrio porque soy re inquieto, ya se dieron cuenta, ¿no? En fin, la cuestión es que nada, adolescencia, amoríos, como diría mi mamá, dragoncitos, dragoncitos. Y yo lo que hice fue, llegó el internet a mi vida, por fin llegó el internet a mi vida, yo súper feliz, o sea, igual me comía los mocos, tipo, yo en internet entraba a Neopets. ¿Saben Neopets lo que es? Bueno, un día le voy a hacer un video sobre Neopets, porque yo jugaba a Neopets. En fin, ¿qué viaje jugaba a Neopets? En fin, la cuestión es que comencé a entrar a chats como para conocer personas, ¿vieron? Chateaba, yo piraba los chats, porque los chats eran como muy violentos a nivel como de, bueno, dale, pum, vamos, quiero hacer esto. Yo tipo, no, tipo, yo entré a un chat buscando a mi príncipe azul y nada, o sea, era todo como muy, dale, quiero quiero lo otro, ¿qué sos? ¿Cuántos sos? ¿Dónde? Edad, yo tipo, para, yo quiero tener una conversación romántica, quiero encontrar un príncipe azul, esto no me sirve, o sea, un viaje los chats, un viaje fueron. Ay, qué moquillo que tengo. Perdón, me voy a sonar la nariz. Les juro que solamente un moquillo, porque paso encerrado en casa en cuarentenado, o sea, es un moquillo de verano. En fin, les decía. A ver si puedo respirar. Sí, ahora sí. Bien, la cuestión que en ese chat conocí a quien fue mi primer pareja. Yo tenía 14 años cuando lo conocí, hablamos un montón por 3 meses, 4 meses, no estoy seguro, y hablamos muchas horas. Era como los tiempos donde se chateaba mucho por MSN. No recuerdo igual si usábamos MSN, pero recuerdo que chateábamos un montón. En fin, la cuestión que nos conocimos secretamente, yo fui a Montevideo a conocerlo.
Y yo me re enamoré, estaba súper enamorado, yo me iba a creer, o sea, yo estaba con, a ver, yo tenía alma de Floricienta. En aquel momento yo tenía alma de Floricienta, era muy soñador, era muy dulce, era muy tierno, veía la vida color de rosa siempre, a pesar de todas las desgracias que me habían pasado, yo veía la vida color de rosa, porque siempre quería como ser positivo dentro de lo posible. Y nada, y me re enamoré, y me enamoré tanto, tanto, tanto de esa persona, que dije, está, mi familia, o sea, tengo que contarle esto a mi familia. Ya está. Era tan grande el amor que sentía por esta persona, tan fuerte todo lo que a mí me provocaba, que dije, está, tengo que contarle a mi familia, pero no me animaba a contarle directamente, como miren, familia, tengo algo para contarles. No, me gustan las mujeres, tipo, ¿eh? Tipo, no, no me animaba a hacer eso. Dije, está, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? La repensé, dije, está. Hacía poco que me había hecho un Facebook. Y en aquel tiempo Facebook era como, la moda era como que vos tenías agregado a todo el pueblo, a toda la gente de tu generación, la tenías agregada en Facebook aunque no se llevaban. Aunque no eran amigues, igual los agregabas. Y era como lo que se hacía, ¿tá? ¿Y qué hago yo? Esto no es un consejo, esto no lo recomiendo. Yo en realidad siento que me re equivoqué, pero es lo que hice, o sea, no puedo cambiar el pasado. Lo que hice fue, dije, está, vivo en un pueblo donde la gente muchas veces es muy chusma. Vivo en un pueblo donde yo no conocía a nadie adolescente, o sea, entre 13 y 18 años, que dijera públicamente que era no heterosexual. Conocí a alguna persona como mayor, tipo 30 para arriba, conocí a alguno, pero en realidad es un pueblo relativamente chico y no conocía adolescentes. Por ende, yo pensé, está, si yo cuento que tengo una relación, mi familia se va a enterar tarde o temprano. Ese fue como mi plan. Dije, está, yo si pongo públicamente, porque vieron que Facebook puedes poner, tiene una relación con, ta. Entonces yo puse, está, si pongo que tengo una relación con esta persona, tarde o temprano mi familia se va a enterar. Porque como es un pueblo que muchas veces hay mucho chusmerío, le va a llegar a mi familia esto tarde o temprano. Y es como contarles sin tener que enfrentar la situación. Entonces aparte dije, aparte yo a esta persona la reamo y quiero nada, como sentía como que era una especie de demostración de amor que poner una relación en Facebook. Y tal, la cuestión es que pusimos eso y dice Agustín Galeano tiene una relación con fulano de tal. A los 3 días mi vida cambió completamente. Les juro que yo no estoy exagerando, no quiero exagerar, no me gusta ser exagerado, pero les juro que mi vida se transformó, ¿viste? En esas películas americanas como de Estados Unidos, en donde la secundaria, o sea, era como muy secundaria. ¿Qué pasó? Yo en aquella época tenía 3 amigas. La Mini, Lula y Lucía y Jennifer. Mis 3 amigas, o sea, como de oro. O sea, tenía más amigas también, pero mis 3 amigas de oro eran ellas 3. Tenía más amigas, pero las 3 de oro eran la Mini, Lucía y Jennifer. La cuestión que gracias gurisas, estoy extremadamente agradecido de haberlas tenido como compañeras, porque ¿qué pasó en aquella época? O sea, ustedes fueron lo mejor, ustedes me reacompañaron, ustedes me reapoyaron siempre, gracias, gracias, gracias. Pasó que a los 3 días, por supuesto, mi salida del closet oficial en Facebook, aparte me acuerdo que había subido una foto con quien era mi pareja en ese entonces abrazados. Estábamos como abrazados ahí, re mimosos, dije, está, ya fue, que vamos todas las naves, en fin. La cuestión es que a los 3 días todo el mundo sabía. Y la cuestión que yo, a los 3 días, yo cuando entraba al liceo, tipo, iba caminando y giraba para un lado y la gente decía... O sea, ¿vieron cuando alguien los está mirando y hablando de ustedes y ustedes giran para verlo y la persona como que quiere disimular, pero disimula mal? Tipo como que... Tipo así, como cuando estás hablando de alguien, así como... O sea, no tan exagerado, pero era bastante exagerado, les juro, les juro. Y era por todos lados, yo giraba la cabeza y la gente tipo como cuchicheaba, ¿viste? Y giraba la cabeza y yo le decía, Gurisa, ¿usted está viendo lo mismo que yo? Sí, están rechusmeando, o sea... La cuestión es que luego me enteré, posta, que la gente incluso se pasaba el link de mi Facebook para ver quién era como... Nada, no quiero usar palabras como malas acá, pero como a ver quién era el nuevo no heterosexual, o sea, quién se destapó. Aparte a mí ya me tenían, ya me jodían mucho porque me gustaba estudiar. Y ahora me gustaba estudiar y encima, nada, me gustaban otras cosas que no eran mujeres. O sea, un viaje. La cuestión es que fue muy loco eso, como esa experiencia de que mucha gente hable de vos. Y lo peor, que yo era un ratón de biblioteca, yo realmente era un bicho, no me gustaba...
Mi deseo en el liceo era ser invisible, porque por este tema de la ansiedad social fuerte que tengo. Y nada, alguien que desea ser invisible y de golpe le pasa esto, fue todo muy fuerte. Bien, estamos llegando aquí a la cuestión. No importa el liceo es otro video. En fin, les traigo lo del liceo a colación porque eso habla de que mi teoría fue efectiva. O sea, rápidamente el rumor se repartió por el pueblo y no pasaron ni 10 días, que nos pasaron muy poquitos días, hasta que un día voy llegando a mi casa re feliz, me llaman y era la Colorada, que es una amiga de ahora. Y la Colo me dice, Verónica, te amo, gracias por hacerme el 2 en aquella época también. Me dice, Agustín, escúchame, tu mamá se acaba de enterar, está llorando en el cuarto. Y yo tipo, oh Dios, oh rayos, ha llegado el momento, ha llegado el gran día. Y me paro frente a la puerta, así corto, gracias Colo. Me paro frente a la puerta, así. O sea, el corazón me hacía así, dije, llegó el gran día, dije, pensé, lo bueno es que no tenés que decirle nada, lo bueno es que ya lo sabe, lo malo es que nada, ¿cómo va a reaccionar? O sea, está llorando, ya sabes que está llorando, en fin. Entré, pum, y dije, hola, haciéndome boludo, hola, y entro, y estaba mi madre en el cuarto, y estaba mi madre en la cama así, llorando, y le digo, creo que le dije algo así como, ya sé que te enteraste. Tipo, ay, qué horrible fue. Me río, pero ese momento fue muy emotivo. Fue esos momentos que, cuando haces una línea temporal de tu vida y marcas hechos importantes, el día en que mi mamá se enteró y luego mi familia, es una marca en mi línea temporal de cosas importantes. En fin, la cuestión que entro, le digo, ya sé que te enteraste, y me dice así, me dice como llorando un montón, me dice, ¿sabes por qué estoy llorando? ¿Sabes por qué estoy llorando? No estoy llorando porque seas homosexual, porque a mí no me importa lo que seas, porque no tiene nada de malo lo que sos. Yo ahí fue como que por dentro respiré tipo... Ahí respiré. Luego me dijo, ¿sabes por qué estoy llorando? Estoy llorando porque se enteró todo el mundo antes que yo. Todo el mundo sabe lo que sos y yo fui la última en enterarme. Y yo soy tu familia y yo debería haber sido la primera en enterarme. Vos debiste haber confiado en mí y haberme contado primero a mí antes de contarle a todo el mundo. Y yo le dije, ay papá, perdón, tenés razón, perdón, ya sé que mandé cualquiera, perdón. Era como que tenía razón, obvio. Yo lo que tenía que haber hecho era contarle a mi familia, mira, en mi familia tengo novio, no me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Ya sé que lo sabían, pero bueno, no le dimos a suponerlo a que tu hijo te lo diga en persona. Pero no, yo tomé otra estrategia de la cual me arrepiento, le digo. En fin, la cuestión que hablamos con mi mamá y me dijo que estaba todo bien, que ella me quería, que ella me aceptaba, que mi papá también me quería, que mi papá me aceptaba, que mi hermano me quería, que mi hermano me aceptaba y que estaba todo recontra bien. Como que no había ningún problema, pero que a ella le dolía de que nada, de que yo no confié en ellos. Y dije, perdón mamá, pero bueno, no era tan fácil decirlo, perdón. En fin, está todo bien con mi familia, por suerte, gracias vida, gracias Dios, gracias a quien sea por la hermosa familia que me tocó. Gracias. La cuestión es que me dice, bueno, estás de novio, me dice, yo en aquel momento tenía 14 años, y me dice, ¿qué edad tiene tu novio? Y le digo, le digo, 19, mi madre me dice, ¿cómo que tiene 19? O sea, mi madre entró en crisis, segunda crisis. O sea, descubre que su hijo no le gustan las mujeres y descubre que su hijo de 14 años, aparte yo con 14 era muy chiquito, realmente tenía cara de chiquito, era todo chiquitito. Con 14 años descubre que su hijo, aparte de que tiene un novio hombre, descubre que su hijo está con un pibe de 19 años. Le digo, mamá, ya sé que es grande, le digo, pero yo soy maduro. El pibe flasheaba que era maduro, yo flasheaba que era maduro. En realidad era un pendejo cualquiera, pero yo flasheaba que era maduro porque me gustaba estudiar. En fin. Le digo, mamá, yo soy maduro y el pibe es muy maduro y es muy bien y nos reamamos. Y me dice, bueno, y ahí como que respiró y dije, está. Mi madre respiró y dije, bueno, está bien, me dice, ¿sabes qué? Miren qué lindo lo que me dice. Esto fue como, creo que fue el marzo o a fines de marzo, y me dice, bueno, dentro de poco es tu cumpleaños, porque mi cumple es en abril. Y me dice, invitar a tu cumpleaños, así lo conocemos. Yo en realidad, mi cumpleaños era mi abuela, alguna amiga de mi madre, o sea, mis cumpleaños eran como 10 personas. Yo no hacía cumpleaños como con fiestas. La cuestión es que me dice, invitar a tu cumpleaños. Y yo dije, sí, Sabelo, lo voy a invitar.
Y tal, y la cuestión es que lo invité a mi cumpleaños y fue a mi cumpleaños y conocí a mi familia y todo bien, o sea, todo bien. Y acá es a lo que yo le doy gracias a mi familia y vos, ustedes capaz que tienen hijos chiquitos, hijas chiquitas, o capaz que algún día la vida da muchas vueltas y capaz que tienen un hijo o una hija. Y acá lo que yo es lo que le doy gracias a mi familia, ¿no? De que yo tengo un hermano y mi hermano en su adolescencia tuvo novias. Y su novia a casa venía y almorzaba en familia y era normal. Y mis padres conmigo, mi mamá y mi papá conmigo, no hicieron ninguna diferencia. Trataron a mi novio como trataban a la novia de mi hermano. O sea, venía los fines de semana a comer a casa, se quedaba a dormir en casa, compartíamos charlas en familia, ¿entienden? Y para mí eso fue tan lindo y tan sano porque me dieron la oportunidad de tener un noviazgo en mi casa, con mi familia, compartir comidas, tener experiencias re lindas. ¿Y saben cuál es el problema de mucha gente no heterosexual? De que cuando comienzan a tener novios, novias, novies, lo tienen que hacer a escondidas, en la clandestinidad, de forma ilegal, entre comillas, como que tienen que andar siempre como escondiéndose. Y eso es horrible, eso es espantoso. Tener que amar a escondidas es horrible, o sea, la gente heterosexual tiene la gran bendición de poder ir en la calle y dar la mano en paz. ¿Entiendes? Ustedes saben lo lindo que es poder darle la mano a tu pareja en paz. Yo cuando era adolescente y le daba la mano a mi pareja en la calle, el corazón me hacía así y siempre de costado escuchaba insultos. Incluso una vez medio que nos quisieron pegar por andar de la mano. O sea, por eso es que también hablo del tema, porque o sea, sueño que en un mundo donde la gente que no es heterosexual pueda agarrar de la mano a su pareja en la calle sin tener miedo, ¿entienden? Yo sé que vivo en Uruguay, en un país súper libre, y en realidad muchas veces uno se agarra de la mano o le da un beso en la calle a su pareja y no pasa nada, y está de más eso. Pero hay países en los que no pasa eso, y incluso en Uruguay, depende del lugar donde estés, si vos haces eso, te gritan cosas todavía, ¿entendés? Y no es justo, no es simplemente decir, ah, pero aguantate, la vida es así, la vida es dura, tenés que aprender. No, no tenés que aprender nada, porque no es justo de que si yo soy hombre, estoy con una mujer y le doy la mano, nadie me grite nada violento ni me quieran pegar por eso. Entonces, ¿por qué si lo hago con un hombre que no hago daño a nadie? ¿Por qué si le doy la mano me tienen que gritar cosas? ¿Por qué mi corazón tiene que estar así, alerta, atento? Porque tienes que estar alerta, o porque vos no sabes si alguien te quiere una trompada, ¿entiendes? O sea, pero vos decís, ah, pero eso ya no pasa. Sí pasa. Yo leo noticias de hombres, hombres y mujeres que les pegan por amar a alguien a hombre, hombre, mujer, mujer o otras identidades. ¿Entiendes? Yo leo noticias de eso. Me entero de gente cercana en Uruguay que le han pegado y le han destrozado la cara por nada, por tener otra identidad, por tener otros gustos, ¿entiendes? Entonces es muy importante hablar de esto, es muy importante entender, ay, los focos, que no tienen nada de malo esto, ¿entienden? Y que también eso, de que si un día a usted les pasa que su hijo o su hija le dice que nada, que no son heterosexuales, que tienen otra identidad, otros gustos, denle amor, denle apoyo, porque ya de por sí ya la sociedad es brava, o sea, es muy brava, ¿entienden? Y tener el apoyo de la familia es brillante, es increíble, es genial, es amor, ¿entienden? Es muy bueno. Yo conozco casos de que no, que los echan de la casa o que los aceptan pero a medias porque nunca le piden conocer a la pareja, ¿entienden? Esas cosas para la persona que las vive son muy tristes, muy angustiantes y es muy feo tener que aprender a vivir con eso, ¿entienden? Entonces yo estoy súper agradecido por mi papá que tengo, que me aceptó como es. Ah, no le conté. Mi papá todo bien, mi papá, le cuento como anécdota chistosa. Estábamos papá en la cama, mamá en la cama, mi hermano en la cama. Yo también estaba en la cama dos plazas. Y mi madre me dice, Agustín, ¿sabes qué? Yo nunca me di cuenta que te gustaban los hombres. Y mi padre y mi hermano la miraron tipo así como, Lourdes, ¿cómo que no te diste cuenta? Era como que para mi papá, para mi hermano, era como obvio. Y simplemente estaban esperando el momento para que yo les dijera. Mi mamá no se dio cuenta. Dice como que al final, entre los 13 y los 14, como que un día yo compré una mochila. Miren esto. Yo cuando tenía 14 compré una mochila que era como tipo como rayadita, cuadritos. Y la compré porque me gustó porque era negra y rojo las rayas. Y la compré por eso. Y mi madre me dice, miren lo que me dice mi madre. Me dice, yo sabes cuándo sospeché que eras el día que te compraste la mochila, que era rosada y negra. Dije, rosada y negra, esto me suena a que le gustan los hombres. Dije, mamá, pero yo la compré porque era roja, no porque era rosada. Y me dice, aparte cualquiera, ¿qué tiene que ver la mochila? Le digo, o sea, cualquiera.
Cualquiera, mi vieja flasheó ahí, tipo, en fin, pero ella no se lo esperaba. Ella me decía, ay, pues yo quería tener nietos. Le digo, mamá, yo te puedo dar nietos capaz. Puedo adoptar, no sé, hay otras opciones. Aparte de esa, yo tengo fe de que mi hermano algún día me va a ser tío. Mi madre obviamente tiene más fe de que va a ser abuela por mi hermano y no por mí. Yo por ahora, niñez no, mucha responsabilidad. Y el mundo está muy caro. En fin, les conté esto. Algo más que les quería contar y se les pude contar. Gracias por llegar hasta acá. Seguramente haya muchas cosas que no conté entre medio, pero capaz que algún día hago otro video. Cualquier comentario súper bienvenido. Gracias por todo su apoyo siempre y amor. Espero que tengan una semana maravillosa, increíble. Sueñen cosas hermosas, vean gente hermosa. Y nada, les mando un abrazo súper grande y muchos besos. ¡Mua! Chao.